Hollywood gastó billones en adaptar videojuegos y le salió mal. No, tía, no. No, tío. Adaptaciones de videojuegos que hoy se ven extrañas, torpes o directamente mal interpretadas. Pero a ver, algunos las queremos y al menos lo intentaron. Welcome to Silent Hill. Porque para llegar a Last of Us o incluso a Minecraft, Hollywood tuvo que pasar por un camino de aprendizaje cuesta arriba. Hablamos de películas que no entendían del todo cómo adaptar un videojuego, pero tampoco lo despreciaban. Esas también existen y las veremos más adelante. Estos videos existen gracias a todos los que adquieren mi curso de guión cinematográfico. ¿Tú adquiriste su curso de guión? Quédense hasta el final para un 20% de descuento. Si había un personaje que parecía hecho para dar el salto al cine, era ella. Aventurera, carismática, reconocible en todo el mundo y con una estética imposible de ignorar. Para Hollywood, Lara Croft parecía una adaptación sencilla. Spoiler, no lo fue tanto. A comienzos de los 2000, Lara Croft no era solo una protagonista de videojuegos, se había convertido en un ícono cultural con su imagen presente en revistas, publicidades y portadas. Para Hollywood, eso era una oportunidad perfecta de construir una franquicia de aventuras al estilo clásico. Pero en el camino el videojuego se perdió por completo. Es imposible hablar de la adaptación de 2001 sin mencionar a Angelina Jolie. Fue una gran apuesta del proyecto y buena parte de la película funciona gracias a ella. Tiene presencia, carisma y el físico adecuado para el rol. Y para muchos fans sigue siendo una de las versiones más recordadas del personaje. Sin embargo, ¿seguirías pensando lo mismo sabiendo que su contratación es la base del conflicto? Había que priorizar a la estrella y la recaudación. La narrativa se organiza casi exclusivamente alrededor de su imagen, dejando en segundo plano la atmósfera, el misterio y la progresión pausada que caracterizaban al juego. Este problema inició cuando la adaptación quedó bajo el mando del director Simon West, quien tomó una decisión clara. Lara Croft tenía que ser reconocible. Fin. El vestuario, las poses, las acrobacias, O sea que lo único que importaba era que Angelina Jolie se viera buena en la película. La prioridad estaba ahí. No es una adaptación que niegue su origen, pero en el camino el espíritu del personaje se convierte en un gran espectáculo que prioriza la imagen por encima de la narración. En los juegos, Tomb Raider se construía alrededor de la exploración, el aislamiento y la tensión de avanzar sola por ruinas antiguas. Lara resolvía acertijos y se enfrentaba a peligros que podrían surgir en cualquier momento. Pero no había tanto espectáculo, la música era mínima. Se pasaba largos tramos observando, escalando y midiendo cada salto, descifrando mecanismos antiguos y avanzando con cuidado. Eso generaba una sensación constante de vulnerabilidad y descubrimiento. No era solo una heroína de acción, era una exploradora metódica y solitaria. Y quienes hayan jugado los primeros juegos de Tomb Raider recuerdan esta sensación perfectamente. La película decide abandonar casi por completo esa experiencia. Las ruinas dejan de sentirse amenazantes y misteriosas y ¡Qué rica boca de petera! ¿Qué? pasan a funcionar como decorados exóticos que se atraviesan rápidamente. Los acertijos se simplifican o se resuelven en segundos mediante explicaciones que no logran ni suspenso ni participación del espectador. El silencio, que para mí era tan importante en los videojuegos, ya no lo es tanto. En lugar de aislamiento, Lara está casi siempre acompañada o perseguida. Ahora hay música constante y escenas de acción. El componente de exploración queda reemplazado por una narrativa que prioriza el ritmo de un blockbuster por sobre la sensación de... Yo voy a decir algo que no te va a gustar. Pero te lo tengo que decir, hermano. No puedo mentirte más. Angelina Jolie no me parece buena actriz. peligro y descubrimiento que definía el juego. En definitiva, Lara Croft está presente, pero la experiencia de Tomb Raider quedó diluida. Porque, por ejemplo, ella me parece que es muy linda y pese a que no me parece una actriz terrible, no me parece una actriz muy buena. O sea, se mantiene mucho por ser una mujer hermosa. Al contrario de Brad Pitt. Brad Pitt me parece un tipo súper fachero, pero que es excelente actor, boludo. Excelente actor.
a un espectáculo más de Hollywood. Vista hoy, no es una gran película, pero tampoco es una traición total. Es una adaptación que entiende al personaje, aunque todavía no sabía cómo traducir su experiencia jugable al lenguaje del cine. Para eso, aún faltarían varios años, y sería la gran diferencia que veríamos a futuro en las nuevas producciones. Si hablamos de peleas inolvidables, exceso, exageración y combates imposibles, hay un nombre que aparece de inmediato. En los 90, Mortal Kombat era toda una experiencia, la excusa perfecta para juntarse con amigos, competir y ver quién lograba la ejecución A mí la peli de Mortal Kombat me gustó. más exagerada. No buscaba realismo, apostaba al espectáculo puro, y la película entendió esa lógica, o al menos fue su intención trasladarla a la pantalla. Para comenzar a hablar de esta adaptación debemos presentar formalmente a Paul W.S. Anderson. Paul fue el primero en trasladar los combates mortales al cine, y con el tiempo se transformó en un nombre habitual detrás de adaptaciones de videojuegos que arrastran errores. Varias de las decisiones que veremos ahora vuelven a aparecer más adelante en este video. No te olvides de este nombre. Bajo el mandato de Anderson, Mortal Kombat apostó por respetar el tono del juego desde lo visual. Personajes reconocibles, combates estilizados, referencias a frases icónicas, un soundtrack rítmico y una seriedad casi involuntaria con las que los luchadores se toman el destino del mundo. El problema aparece cuando esa propuesta choca con los límites del cine de acción de su época. En gran parte del elenco se nota la falta de entrenamiento marcial. Exceptuando a Robin Shou como Liu Kang, muchos actores dependían más del montaje que del movimiento. Personajes como Johnny Cage, Sonya Blade o incluso Raiden muestran desplazamientos básicos y poco fluidos, muy lejos de la destreza sobrehumana que tenían en el juego. Eso obligó a cerrar planos, simplificar los combates y a evitar enfrentamientos largos o complejos que los dejaran en evidencia. A eso se sumaron efectos especiales que ya en su momento eran limitados y que hoy envejecieron con rapidez. Reptile terminó convertido en una criatura digital poco convincente. Scorpion y Sub-Zero no muestran ni un ápice de su rivalidad y personalidad. Y Goro... Pregunta. ¿Quién te gustaba más? ¿Scorpion, Sub-Zero o Reptile? A mí el que menos me gustaba era Reptile. Pero nada me gustaba Reptile. Sub-Zero era el mejor para mí. Sub-Zero era... Vaya Chad. Sub-Zero era literalmente Chadi. Chadinga. Me gusta Sub-Zero porque yo soy Sub-Cerdo, ¿viste? Y es como que hay como cierta amistad ahí, ¿entendés? funciona más como una atracción animatrónica que como una amenaza. La puesta en escena tampoco lograba transmitir la fantasía del torneo entre mundos. No sé a ustedes, pero yo recuerdo que algunas secuencias parecen más una convención de cosplay que una épica fantástica a gran escala. Pero bueno, el factor nostalgia me hace perdonar mucho esta película, así que vamos a dejárselo pasar. Con el tiempo eso quedó más claro. La versión de 1995 pasó a ser considerada cine de clase Z. No se imaginan cómo mataban a esta película cuando recién empezaba el internet. La adaptación más reciente de Mortal Kombat, estrenada en 2021, demostró que con mayor libertad visual y un entendimiento más preciso del público, ese mismo universo podía rendir de verdad en pantalla. No porque el juego haya cambiado, de hecho, sí, para mí, en los últimos años el juego se volvió cada vez peor, pero el cine finalmente aprendió cómo mirar este tipo de juegos y cuáles son las necesidades para traducir la experiencia. De nuevo, quizás aquí me veo un poco sesgado por la nostalgia, pero la verdad es que la última película de Mortal Kombat, si bien no es de lo mejor que hay, me gustó más que los últimos juegos en donde explícame por qué vas a jugar un Mortal Kombat con el de la masacre de Texas, hermano. En fin, ustedes me corregirán ahí abajo en los comentarios. ¿Quién no jugó alguna vez al... La de Street Fighter era malísima, pero cómo me gustaba. Era una peli de mierda, pero cómo me Street gustaba. Fighter, estrenada en 1994 y dirigida por Steven E. de Souza, la adaptación de las batallas urbanas partió de uno de los videojuegos más populares del planeta. Personajes icónicos, estilos de pelea bien definidos, ataques especiales y una estética reconocible en cualquier arcade. El problema es que la película nunca se construye alrededor de eso. Por el contrario, Paramount tomó una decisión muy propia de la época: quedarse con la estética, poner al frente una gran estrella de acción y crear una nueva historia sin darle mucha importancia a los jugadores. El Jean-Claude Van Damme, amigo. Literalmente la leyenda. La leyenda. Callejera.
jugadores que crecieron con la franquicia. Jean-Claude Van Damme, en pleno auge de popularidad, fue elegido como el gran gancho comercial para interpretar al coronel Guile. Esa elección terminó condicionando toda la adaptación. En el juego, Guile era un militar exagerado y casi caricaturesco, definido por su diseño y su rol dentro de un conflicto global. En la película ese perfil se diluye para acomodar la imagen reconocible del actor, logrando así un personaje típico del cine de acción de los 90, con discursos grandilocuentes y una presencia que domina la historia, aunque ya no represente fielmente al personaje original. La película no adapta a Van Damme al mundo de Street Fighter, adaptó Street Fighter a Van Damme. Ese mismo movimiento se repite en el resto del elenco. Los personajes conservan apenas el nombre y algunos rasgos visuales, pero sus trasfondos fueron modificados de forma extrema para forzar una coherencia narrativa. Ryu y Ken, pilares espirituales de la saga y símbolos de disciplina marcial, son transformados en acá eran una cagada, amigo. Eran una cagadiña. Delincuentes, mientras que Chun-Li deja de ser un agente internacional para convertirse en periodista. A todo eso se le suma una producción caótica, un rodaje complicado, un guión reescrito sobre la marcha y un tono que nunca termina de definirse. La película no sabe si quiere ser seria, paródica o directamente caricaturesca, y lo más frustrante es que gran parte del metraje está ocupado por enfrentamientos armados que le quitan espacio a lo que realmente importaba y el público quería ver: peleas cuerpo a cuerpo con coreografías impactantes. Aún así, hay algo que sobrevive. Un caso aparte es el de Raúl Juliá como M. Bison. Juliá era un actor reconocido con una carrera sólida y papeles muy recordados, lo que vuelve inevitable la pregunta: ¿qué hacía en una producción como esta? La respuesta aparece cuando se sabe que atravesaba un momento de salud muy delicado y aceptó el papel pensando en la felicidad de sus hijos. Su verdadera lucha era contra la enfermedad. Su interpretación es exagerada, teatral y completamente desmedida, y justamente por eso terminó siendo lo más recordado de la película. Street Fighter falló por mantener una estrategia equivocada. Creer que una estrella de acción podía ser el eje absoluto y que el universo del juego debía adaptarse a ella parecía una apuesta segura. El resultado demostró lo contrario, pero ni se acerca a los siguientes casos desastrosos que veremos en este video. Esas por lo menos tenían algo de gracia. Como ya te habrás dado cuenta, hubo una época en la que Hollywood creía que adaptar un videojuego era solo poner el nombre de una franquicia y cruzar los dedos. Gracias a eso, todos recordamos alguna película basada en un videojuego que nos regaló una escena de comedia involuntaria o que directamente nos lastimó los ojos y el corazón de tanta vergüenza ajena. Hoy estamos en otra etapa. La industria finalmente entendió mejor la narrativa de los videojuegos y eso nos permitió ver adaptaciones de altísima calidad como Arcane, The Last of Us, Fallout y otras producciones que demostraron que el problema nunca fue el videojuego, sino la incapacidad de Hollywood para leerlo, respetarlo y elegir bien a la audiencia. Este es un video largo. En la descripción uno puede elegir qué casos prefiere ver o puede descubrir la historia completa. Solo quiero ver todo. Ahí me gusta completa. Me gusta comérmela toda, no por partes, ¿entendés? Ya te dimos una introducción con videojuegos nostálgicos y películas que fallaron, pero que las perdonamos. Pero ahora vienen los verdaderos problemas. Si estás listo, vamos a sumergirnos más al fondo y recordar algunos de los momentos más decepcionantes de tu infancia. Selecciona tu personaje, ordena tu inventario y viajemos a esa etapa en la que las adaptaciones de videojuegos eran un verdadero campo minado de malas decisiones. En el nivel anterior vimos cómo Hollywood adaptó videojuegos con torpeza y empezó a aprovecharse del poder de las franquicias. Pero ahora esto se vuelve extremo. Vamos a ver casos donde la historia ya no tiene nada que ver con el videojuego y los fans comienzan a quedarse afuera. ¿Alguien recuerda la adaptación de 1993 de Super Mario Bros? Dirigida por el dúo creativo Rocky Morton y Annabel Jankel, la película nació atravesada por el caos. 9 guionistas fueron contratados y despedidos antes de llegar a una versión definitiva, una cifra que por sí sola ya anticipa el desconcierto creativo que estaba por venir, y no porque tratara simplemente de una mala película, sino porque terminó convirtiéndose en uno de los ejemplos más extremos de cómo un videojuego podía ser utilizado únicamente como excusa para llenar salas. Para entender este choque hay que volver al origen. Super Mario Bros. Nunca se destacó por su complejidad narrativa, pero sí por algo
mucho más importante, una identidad clarísima, un mundo colorido, infantil y optimista construido a partir de reglas simples, desafíos y una Pasa que, a ver, la peli de Mario, la última, funciona porque es como un menjunje de todos los juegos y lo hacía más gracioso. Esto es como querer darle un lore al juego donde no existía y ahí complican muchas cosas. lógica puramente lúdica. Saltar sobre enemigos, avanzar por niveles, rescatar a la princesa. El encanto estaba en la experiencia. La película eligió ir exactamente en la dirección opuesta. En lugar de abrazar la simpleza, decidió tomarse el material con una seriedad forzada. El Mushroom Kingdom fue transformado en una ciudad distópica, Parecía New York. oscura y decadente, habitada por dinosaurios humanoides. Mario y Luigi dejaron de ser figuras icónicas en el imaginario colectivo para convertirse en obreros neoyorquinos arrastrados a una trama enredada de universos paralelos, conspiraciones científicas y explicaciones innecesarias. En este punto la pregunta resulta inevitable: ¿qué tienen que ver Mario y Luigi con todo esto? Pero el problema no se limita a la distancia con la obra original. La película está atravesada por huecos argumentales, errores de continuidad y diálogos desconcertantes que terminan generando una comedia involuntaria, incómoda y difícil de sostener. Todo parece responder más a decisiones improvisadas que a una visión. O sea, mirá esto, amigo. ¿Qué persona vio eso y dijo... Chavales, se viene, definida. El rechazo fue tan contundente que Nintendo tomó nota. Durante décadas evitó cualquier intento serio de llevar nuevamente a Mario al cine. Tuvieron que pasar décadas para que surja The Super Mario Bros. Movie, la adaptación de 2023. Esta vez con una comprensión completamente distinta del problema y un universo que respeta la lógica de su origen. El contraste entre ambas adaptaciones deja una conclusión bastante clara. En 1993, Mario fue usado principalmente como una excusa para recaudar dinero. En nuestra década, el cine finalmente aceptó jugar bajo las reglas del videojuego y, no vamos a negarlo, también recaudó muchísimo dinero. La diferencia es que esta vez lo hizo sin darle la espalda a quienes según la franquicia desde hace años. Y eso... Es que para mí hay juegos que si no son animados no funcionan. O sea, un Sonic. O sea, con Sonic siendo una persona no funciona, amigo. Sonic no puede ser una persona. Porque te sale un Chris Chan, ¿entendés? marca una regla difícil de ignorar que veremos en todo el video. Cualquier adaptación actual que intente esquivar aquel principio está condenada a repetir los mismos errores del pasado. Su nombre prometía una cosa, pero la película entregó otra muy distinta. Ese es Resident Evil, ¿verdad? ¿Qué te digo la pajera de la gata? Y los fans sintieron horror, sí, pero no del bueno. Resident Evil no intentó adaptar la experiencia del videojuego. Tomó su universo como excusa para lanzar una franquicia Esto eran los leakers, ¿no? completamente nueva. Los juegos originales de Capcom proponían algo muy concreto que los jugadores amaban: espacios cerrados, recursos limitados, cámaras fijas que generaban incomodidad y una sensación constante de vulnerabilidad. El miedo no nacía de la acción, sino de la ¿Tú crees que se podría adaptar bien Resident Evil a juego? espera, del silencio, de no saber en qué momento Némesis iba a reventar una pared a tu lado mientras corrías rogando que esas últimas 5 balas te sirvieran para algo. Como director puedo decir que Resident Evil se presta a crear largometrajes de terror y Perdona, película. suspenso increíbles, pero adivinen quién se encontraba detrás de esta película. Así es, una vez más vamos a ver cómo Paul W.S. Anderson eligió otra dirección. El director hizo exactamente lo mismo que con Mortal Kombat. Tomó elementos reconocibles y los reorganizó bajo una lógica completamente distinta. Reemplazó la vulnerabilidad por acción, la tensión por coreografías y el terror por un despliegue visual constante. Y en el centro de todo, una decisión clave: crear una protagonista original diseñada para sostener toda la saga. Alice, interpretada por Mila Jovovich, no existe en los juegos. Es un personaje construido desde el inicio para imponerse sobre el mundo. No es una víctima ni alguien que sobrevive de milagro. Es una figura dominante. Y eso no es casual. Anderson suele estructurar sus películas alrededor de personajes hipercompetentes. Y en Resident Evil esa idea se vuelve el eje de toda la propuesta. Como movimiento comercial funcionó. La adaptación dio inicio a una franquicia extensa con múltiples secuelas y un público propio, aun cuando la recepción crítica fue siempre dura. Pero los fans no la perdonaron, porque lo que se había perdido no era un detalle menor, sino la esencia misma del juego. Con el paso del tiempo, esta distancia se volvió ¿El Wesker aparece en la película? ¿El Huascas?
vio imposible de ignorar. El intento de corrección llegó con Resident Evil Welcome to Raccoon City, una versión que parte de una intención clara: volver a los orígenes y acercarse por primera vez a la experiencia del videojuego. Aún así, para muchos jugadores el daño ya estaba hecho. Todavía hoy hay quienes no aceptan ninguna versión de la historia por fuera del videojuego original. Y aquí vale la pena hacer una pausa, porque el poder de la audiencia es la lección que Hollywood tardó años en entender, y que incluso hoy sigue sin comprender del todo. Resident Evil es un ejemplo claro de todo lo que no hay que hacer, pero para entender mejor el contraste, miremos un caso que empezó como éxito: The Last of Us. En su estreno fue celebrada justamente porque entendió el formato y sobre todo a su público. No intentó arreglar el videojuego ni volverlo más accesible para quienes no lo conocían. Aceptó su tono, su ritmo y su núcleo emocional. Che, ¿por qué odiaban a la pendeja simplemente porque es fea? Trasladó el silencio, la intimidad y el peso de los vínculos al lenguaje de la televisión. Confió en sus personajes y en la historia que ya existía. Pero incluso ese caso confirma que la regla sigue siendo frágil. Cuando la segunda temporada comenzó a alejarse de sus personajes y de la estructura original, la conexión empezó a resentirse. Porque incluso hoy, cuando Hollywood parece entender mejor cómo adaptar videojuegos, la tentación de expandir, reinterpretar o desplazar aquello que hacía funcionar a la obra original sigue estando ahí. Y es aquí donde hay que decirlo con todas las letras: Paul W.S. Anderson no es un caso aislado. Ya vimos lo que ocurrió con Mortal Kombat, pero eso fue solo el comienzo. Anderson construyó buena parte de su filmografía alrededor. Y ahora está en pareja con la piba que contrató de actriz y que la hizo la de las adaptaciones de videojuegos. En todos los casos, el patrón se repite: universos reconocibles, personajes originales dominantes y una reinterpretación que prioriza la acción por sobre la experiencia que hizo famosa la obra original. El tipo se volvió uno de los rostros principales en el conflicto de Hollywood contra los videojuegos, pero aún así hay directores peores. Especialmente hay uno que literalmente terminó a los golpes en un round de boxeo contra las personas que lo criticaban. En serio, pero bueno, ya vamos a llegar ahí. Dos franquicias, dos caminos distintos y una misma advertencia: Resident Evil y The Last of Us todavía son universos que pueden ser rescatados. No todos corrieron con la misma suerte, y las próximas menciones lo van a dejar todavía más claro. ¿Por qué Prince of Persia nunca funcionó? La saga de juegos del Príncipe de Persia se destacaba por algo muy específico: movimiento como mecánica narrativa, el parkour fluido, los combates coreografiados y sobre todo la daga que permitía retroceder el tiempo. Era Archan del LOL. Convertían cada error en parte de la experiencia. El juego invitaba a arriesgar, porque fallar no era el final, sino una instancia de aprendizaje. Cada intento permitía corregir, ajustar y mejorar hasta encontrar la solución correcta o la más espectacular. Pero había algo qué bueno eso, todavía más importante: el arco del protagonista. En el juego, el príncipe es responsable de liberar las arenas del tiempo y condenar a su propio reino. Toda la historia gira alrededor de la culpa, el arrepentimiento y ese deseo desesperado de volver atrás para hacer las cosas de otra manera. Es un héroe arrogante que crece, se equivoca y queda obligado a cargar con las consecuencias de sus actos, persiguiendo una segunda oportunidad. La película del 2010 conserva algunos elementos reconocibles, pero modifica ese núcleo. El príncipe deja de ser un personaje Pero, ¿por qué él? marcado por sus errores y se transforma en un héroe mucho más convencional, reactivo y con motivaciones poco claras. Ya no entendemos qué lo impulsa más allá de sobrevivir y avanzar en la aventura. La culpa desaparece y con ella la posibilidad de empatizar. El conflicto deja de ser interno y se vuelve puramente externo. Ese vaciamiento del protagonista se combina con otro problema central: el tiempo deja de ser una mecánica narrativa constante y pasa a funcionar como un recurso puntual. Y el parkour, que en el juego era una herramienta esencial para atravesar laberintos imposibles y resolver desafíos únicos, se convierte en una sucesión de escenas vistosas intercambiables con cualquier otra película del género. Este fenómeno se repitió con matices en Uncharted. La película protagonizada por Tom Holland tuvo una Es
cagado una Uncharted. recepción moderada y fue defendida como una Yo le pasa que ni jugué el juego, así que no podría decirte si es bueno. aventura entretenida. A mí, dentro de todo, me gustó, pero simplifica muchísimo el material original. Y hay una diferencia clave que la hace un poco mejor. Conserva el tono. El humor, la química entre los personajes y la sensación constante del vértigo logran sostener la experiencia incluso cuando la historia se aleja del videojuego. Ambos casos dejan en evidencia un límite histórico Yo siempre recuerdo la historia de que Mark Wahlberg cagó a piña un pakistaní. de Hollywood. Cuando un videojuego se Qué adapta hijo de solo puta, desde la vos. estética Qué hijo de puta. y no desde el arco de sus personajes, el resultado puede ser correcto, prolijo y funcional, pero rara vez memorable. En definitiva, los casos de este nivel no fracasaron por falta de presupuesto ni por desorden. Fracasaron porque el videojuego fue tratado como una marca atractiva, no como una obra con identidad propia. El nombre estaba ahí, pero su corazón no. Y todavía queda aún más por escarbar. Antes de pasar al siguiente nivel de recuerdos dolorosos para los fanáticos, vale la pena detenernos un momento en la nostalgia. Antes de que Hollywood intentara llevar los videojuegos al cine, hubo una etapa previa que hoy casi no se recuerda. Durante los años 80, las primeras adaptaciones no apuntaban a la gran pantalla, sino a la televisión y la Pero vos qué podés hacer de Pac-Man. animación. En ese momento los videojuegos todavía eran vistos como entretenimiento infantil, efímero y sin peso narrativo, por lo que nadie pensaba en ellos como un material cinematográfico serio. En lugar de películas, lo que aparecieron fueron series animadas y productos derivados que usaban personajes conocidos, pero sin la intención de trasladar una experiencia de juego. Pac-Man, The Super Mario Bros. Super Show, La Leyenda de Zelda y hasta Sonic el Erizo no buscaban adaptar mecánicas, ni tono, ni estructuras narrativas. Eran El Zelda, güey. interpretaciones libres, muchas veces caóticas, pensadas para acompañar la popularidad del personaje, pero no para respetar su lógica original. En esta etapa, el videojuego no era visto como una obra con identidad propia, sino como una fuente de figuras reconocibles. No había un conflicto entre medio y adaptación porque directamente nadie estaba intentando adaptar nada. Recién cuando Hollywood decidió que los videojuegos podían convertirse en películas live action, empezó el verdadero problema, porque ahí ya no se trataba solo de usar al personaje, sino de traducir una experiencia interactiva a un lenguaje que todavía no sabía cómo hacerlo. Como habrás notado, hacer una película puede ser una tarea poderosa y también peligrosa, pero para todos aquellos que se atrevan a escribir sus primeros proyectos, les presento mi curso de guión ¡El curso! cinematográfico definitivo. Ahora, ¿por qué este curso tiene mejores reseñas A ver, vamos a que ver, todos vamos a los ver. demás en internet? Pasé años escribiendo guiones para cine, plataformas de streaming y también para este canal de YouTube, donde el guión es lo más importante para enganchar a la audiencia. Sí. Todo lo que enseño en el curso viene de experiencia real, no me lo contó nadie. Si estás listo para escribir tu historia, este curso tiene que ser tu punto de partida. Te dejo el link abajo en la descripción para que aproveches ahora mismo. Usa el código ZEPFILMSYT al finalizar tu compra y consigue un 20% de descuento. ¿Lo compramos, chavales? Y ahora sí, volvemos con el video. Ya vimos franquicias que fallaron con sus directores. ¿Su curso podrá lograr que yo haga un buen video de YouTube? ¿Lo logrará? Porque Hollywood no entendía los videojuegos o por un error de enfoque. En la mayoría de esos casos detrás había personas que apenas conocían la obra que intentaban adaptar. Pero no se confundan, amar demasiado un videojuego también puede ser un problema. A diferencia de muchos otros intentos fallidos, Silent Hill tuvo un diferencial. Su director, Christoph Gans, era un fan declarado de la franquicia. No alguien contratado para reinterpretar el material, sino alguien que entendía qué era lo que hacía especial a ese videojuego. Por eso Silent Hill acertó en algo fundamental, la atmósfera. La niebla constante, la ciudad abandonada, la sensación de culpa, el silencio incómodo y el peso del entorno están directamente tomados del videojuego. La película no busca alivio y apuesta a incomodar. En lugar de apoyarse solo en los monstruos, intenta reproducir esa experiencia densa y opresiva que definía la saga original. El problema apareció cuando esa fidelidad chocó con las reglas de Hollywood, porque adaptar Silent Hill no significaba solo respetar a los fans, sino también atraer a un público que nunca había tocado el videojuego. Y ahí entraron las concesiones, sobreexplicaciones, subtramas agregadas y diálogos que buscan aclarar lo que el juego dejaba deliberadamente ambiguo. El misterio, que en el videojuego era una fortaleza, en la película empieza a fracasar cada vez que lo intenta explicar. El resultado fue una adaptación partida en dos. Por un lado, una obra que entiende el espíritu del material original y lo respeta visual y sensorialmente. De hecho, de todo lo que hablamos hasta ahora, es una de mis adaptaciones en cuanto a estética favoritas.
Pero por otro lado, la narrativa no termina de confiar en ese silencio y siente la necesidad de justificarlo todo. Aún así, con el paso del tiempo, Silent Hill quedó mejor parada que muchas otras adaptaciones de su época, justamente porque nunca traicionó del todo su identidad. Y el tema vuelve a estar sobre la mesa hoy, 20 años después, con Return to Silent Hill, una adaptación que retoma la franquicia en un contexto muy distinto, un contexto donde Hollywood ya demostró en varios casos que es posible adaptar videojuegos sin desarmarlos por completo. No, Hollywood ya demostró en Esta no es... Angela. varios casos que es Pobre posible adaptar videojuegos sin desarmarlos por Pobrecita. completo. Esta nueva versión aprendió algo de los errores del pasado, logró equilibrar fidelidad y accesibilidad o solo volvió a caer en la tentación de explicarlo todo. Yo te digo, después de la traición que sentí cuando me cancelaron el Silent Hill PT, con que me pongas una música parecida a la de Akira Yamaoka, yo ya estoy contento. A veces el problema de las adaptaciones no es traicionar al videojuego, sino abrazarlo demasiado fuerte, casi tan fuerte como lo haría un orco. Warcraft es el ejemplo perfecto de una adaptación hecha con amor, que se ahoga en su propio universo. Lo que ofrece World of Warcraft no es solo un videojuego, es un lore gigantesco, construido durante décadas entre novelas, cinemáticas y un juego masivo en multijugador que se enriquece constantemente mientras pasa el tiempo, con más reinos, hechizos, razas, conflictos políticos, objetos legendarios, conjuros secretos, mitologías y traiciones. Para los fans todo esto es una fortaleza, pero para el cine, tanto por condensar, puede convertirse en un agujero negro que se comprime a sí mismo. La película de 2016, dirigida por Duncan Jones, hijo de David Bowie y fan de Pasa que nunca jugué al... ¿Cómo se llama? Al Warcraft. Así que no sabría decirte si está buena o no. declarado de la saga, intenta respetar ese universo desde el primer minuto. No simplifica razas, no elimina conflictos y no reduce la historia a un solo punto de vista. Humanos y orcos tienen sus arcos propios, motivaciones claras y conflictos internos. Sin embargo, algo tenía que fallar. La película presenta demasiados conceptos en muy poco tiempo. Esto se nota principalmente en el montaje y en el ritmo. La película alterna de forma constante entre el frente humano, con intrigas políticas, alianzas frágiles y conflictos militares, y el frente orco, donde se desarrolla un drama más íntimo sobre un pueblo sanguinario y tradicional, pero que enfrenta la posible extinción y solo sabe resolver sus problemas con violencia. Muchas de las escenas de los orcos funcionan muy bien de manera aislada, con un tratamiento visual cuidado y conflictos claros, pero apenas empiezan a construir la tensión, el relato corta hacia otro escenario, otro grupo de personajes y otro conflicto distinto. Se ve que intentaron estructurarla ¿El LoL es mejor que el Warcraft? ¿Tú qué sabes? ¿El LoL es mejor que el Warcraft? como El Señor de los Anillos y no le salió tan bien. Porque el espectador apenas se logra acomodar a una línea narrativa cuando ya fue No te ardas, no te ardas. desplazado a otra. Ese ir y venir impide que la película jerarquice su historia. No queda claro qué conflicto debe importarnos más, ni desde qué punto de vista debemos leer la guerra. El resultado es una paradoja interesante, una adaptación respetuosa, ambiciosa y visualmente sólida que fracasa igualmente. Warcraft nos demuestra que amar una obra no siempre garantiza saber cómo presentarla a quienes aún no la conocen. Assassin's Creed de 2016 es una adaptación que logra algo difícil, hacer que un videojuego basado en el parkour, ¿Cuál es el mejor juego de Assassin's Creed? sigilo y la libertad se vuelva aburrido. Y todo ¿Cuál es? El 4, el 2, el 1. esto con un actor de primera línea. La saga Assassin's Creed siempre fue muy A ver, yo recuerdo haber jugado un poco al de Ezio's, así que no te puedo decir ninguno más. clara en lo que ofrecía. Más allá de conspiraciones históricas y ciencia ficción, el atractivo estaba en dos pilares: la fantasía de movimiento y la inmersión total en ciudades históricas. No se trataba solo de contar una historia, sino de habitarla.
correr por Florencia, escalar la Catedral de Notre Dame, mezclarse entre multitudes, cruzarse con figuras como Leonardo da Vinci o escalar las propias pirámides. El conflicto entre asesinos y templarios era el contexto, pero no el centro. La película de 2016, dirigida por Justin Kurzel, toma una decisión clave y polémica. En lugar de construir la historia desde esa experiencia, pone el foco en Animus, el dispositivo, la explicación, el marco conceptual. El resultado es que gran parte del metraje transcurre en un presente oscuro, clínico y estático, mientras que el pasado histórico, que el fan quería ver, queda reducido. Pero le quita todas las gracias ese en el presente. O sea, literalmente estás matando lo mejor del puto juego. A fragmentos breves y discontinuos. Cada vez que la película empieza a sentirse como Assassin's Creed, con saltos, persecuciones y exploración, corta para volver a explicaciones sobre linajes, memorias genéticas y conspiraciones. La acción nunca termina de asentarse y la fantasía central del juego no llega a despegar. El resultado es una adaptación prolija, ambiciosa y con buenas intenciones, pero que pierde el eje de la experiencia jugable. No es una mala película en términos técnicos, pero es aburridísima. Y en términos conceptuales es una mala adaptación. Porque cuando nos obsesionamos más en explicar el mundo que estamos creando y no en la historia, algo esencial se pierde. Y en Assassin's Creed, eso que se pierde fue todo. Si la nostalgia les permitió perdonar los títulos que mencionamos anteriormente, ahora subimos la intensidad. En este punto ya no hablamos de malas lecturas ni de ambiciones fallidas. Entramos en Acá es cagada. el terreno del caos total. Producciones baratas, mal dirigidas y narrativamente rotas que no solo traicionan al videojuego, sino que lo llevan directo al game over. Después de todos estos casos, quizás podríamos pensar que si el creador del videojuego hiciera la película, no podría salir mal, pero Wing Commander existe para demostrar lo contrario. Dirigida por Chris Roberts, creador del videojuego original, Pasa que no es lo mismo hacer un juego que una película. De ahí partimos de la base, hermano. la adaptación parecía tener una ventaja obvia. Nadie conocía ese universo mejor que él, pero el resultado fue justo lo opuesto. Wing Commander terminó siendo un caso claro de cómo incluso su propio autor puede traicionar la esencia de su obra. El problema principal está en la dirección y el tono. La película intenta construir una épica espacial al estilo Star Wars, pero sin ritmo, sin sensación de aventura y sin claridad narrativa. Las batallas espaciales, que en el juego eran el corazón de la experiencia, se vuelven confusas, mal montadas y carentes de tensión. A eso se suma un guión que explica todo con palabras. ¡Es de maquinita! Y bueno, amigo, que los juegos empezaban cuando vos quieras. ¿Qué te pensás? ¿Que los juegos empezaban con la Play 1? Chupa verga, puto turista de mierda. Acá los juegos existen desde antes, hermano. Vos porque sos un turista, que no te gustan los juegos. Acá venís un canal de un gamer, hermano. Acá estás hablando con un gamer, con una persona que sabe. Que sabe. ¿Entendés? Que puto sabe. Acá soy una persona que sabe, que comprende, que maneja. En los videojuegos, el universo de Wing Commander se entendía jugando, misiones que salían mal, compañeros que morían, decisiones tácticas y la sensación constante de estar en desventaja frente al enemigo. La guerra contra los Kilrathi se volvía real a través de la experiencia. Le copiaron al LOL. Ese es Rengar. Se inspiraron en el LOL. La película hace lo contrario, detiene la acción para explicar conceptos, rutas, mapas y amenazas que nunca se sienten en pantalla. Los Kilrathi no funcionan como un peligro creciente, sino como algo que los personajes describen una y otra vez. La navegación clave en el juego queda reducida a diálogos expositivos sin peso dramático. El contraste es claro, donde el juego construía la tensión desde el riesgo y la incertidumbre, la película acumula información sin emoción. Para el público nuevo, eso desconecta. Para los fans, es aún peor. Un universo que antes estaba vivo y se sentía peligroso queda reducido a explicaciones sin épica. Chris Roberts fue un gran diseñador de videojuegos, pero al adaptar su propia obra dejó más errores que aciertos. Y con este caso ya estamos muy cerca del jefe final. Pero vas a tener que quedarte hasta el final del video para conocer al peor director y las adaptaciones de videojuegos más desastrosas. Double Dragon se filmó con un presupuesto limitado, sin un respaldo real de un estudio y con una presión muy clara: subirse rápido a la moda de las películas de artes marciales y videojuegos de los 90. El resultado fue una película que quiso parecer más grande de lo que podía ser y terminó desarmando todo lo que hacía funcionar el juego. El Double Dragon original partía de una fantasía directa y efectiva: dos hermanos, una ciudad tomada por pandillas y una misión clara. El atractivo estaba en lo físico: avanzar a los golpes, agarrar lo que hubiera a mano y sobrevivir en una ciudad cada vez más hostil. Billy y Jimmy eran una leyenda callejera.
y el vínculo entre ellos era tan importante como las peleas. La adaptación cinematográfica eligió ignorar esa simpleza. En lugar de expandir mínimamente el conflicto, trasladó la historia a un futuro posapocalíptico caricaturesco, lleno de decisiones arbitrarias. Aparecen amuletos mágicos, Esa puta perra mamá, ¿qué, güey? Esa mamá, ¿qué? tramas que no llevan a nada, villanos exagerados y una estética que parece sacada de un cómic mal interpretado. Marian desaparece por completo y los hermanos pasan a ser figuras míticas del combate callejero a personajes livianos, verborrágicos y casi cómicos, arrastrados por una trama caótica que nunca termina de ordenarse. El guión introduce conceptos y personajes sin presentarlos correctamente, como si faltaran escenas enteras. No hay progresión real ni sensación de amenaza. Todo sucede, pero nada pesa. Y eso es letal para una historia que dependía justamente de la sensación de avance y peligro constante. Coincido, porque cuando vos te pones a pensar en cómo funcionan los juegos, en la atmósfera que transmiten y el punto de partida que tienen, y después ves que una película no sabe capturar esa atmósfera, no sabe representar a los personajes y no sabe incluir el lore en lo que se está contando, deja fuera una de las premisas fundamentales de una adaptación de un juego, que es que... ¿Qué pasa? ¿Qué estás mirando? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás mirón, no? Y estás... ¿Qué pasa? ¿Te dije algo gracioso? No sé, tengo algo en la cara. ¿Te estás riendo? No sé, ¿qué tengo? ¿Algo? Cerrá el orto, turista. He jugado 1000 juegos más que vos. Todo en lo que vos te creas un experto, yo lo he hecho más. He pasado más horas jugando, he escuchado mejores músicas que vos, he tocado más instrumentos que vos, he ido a la universidad más que vos, he estudiado más que vos, sé más idiomas que vos, sé más de fútbol que vos, mucho más, sé mucho más de básquet que vos, sé todo. Todo. Lo que vos pretendas saber, yo tengo más. Y mucho más. He chupado más pijas que vos. ¿Qué más? A estos problemas narrativos se les suma un presupuesto claramente insuficiente. Los efectos especiales son pobres, incluso para los estándares de los 90. Los decorados se sienten vacíos y artificiales y las escenas de pelea, mejor dejémoslas ahí. La crítica la recibió con dureza y los fans la rechazaron casi de inmediato. No convenció ni a los seguidores del género ni a un público general que nunca encuentra un motivo para tomarse la historia en serio. El resultado es una adaptación que parece empeñada en desarmar, casi adrede, una idea que ya funcionaba. Y si todo esto suena grave, prepárate, porque hay un motivo por el que este caso aparece justo antes del final. ¿Viste cuando un juego te llena de curaciones, municiones y armaduras antes de cruzar una puerta enorme? Bueno, ya Porque sabés que te van a romper el orto. sabés lo que se viene. Agarren todo lo que puedan, porque una vez que cruzás la puerta de neblinas, no hay vuelta atrás. Pero antes de entrar en esto, porque se van a querer matar, vale la pena detenernos un momento en lo que sí funcionó. Porque al final el problema central nunca es la imagen, ni el presupuesto, ni el avance de la tecnología. Es el guión, y quienes entendieron perfecto esto fueron... ¿Por qué hacían cosplay? O sea, ¿a ti te gustaría que yo haga cosplay de algún personaje? los japoneses. Hubo un espacio donde videojuegos y televisión supieron convivir sin fricción, y no fue casualidad. Funcionó porque hubo personas que entendieron cómo adaptar una historia, cómo respetar su esencia y cómo traducirla a otro formato sin traicionarla. Mientras Hollywood todavía discutía cómo llevar los videojuegos al cine, hubo un pequeño pero entrañable espacio donde las adaptaciones empezaron a funcionar con mejor naturalidad: el anime.
Adaptaciones como Fate Stay Night, Devil May Cry, Bayonetta o Disgaea demostraron que no era necesario corregir el material original. El anime aceptó desde el inicio sus reglas del juego: exageración, estilización, poderes imposibles y mundos que no necesitaban justificarse constantemente. Incluso franquicias occidentales encontraron ahí un terreno más fértil. Halo Legends o las adaptaciones animadas de Mass Effect lograron expandir sus universos sin traicionar su identidad, algo que el cine live action tardó mucho más en comprender. El caso de Street Fighter... Pasa que hay que ser también buenos acá. Adaptarlo a anime es mucho más fácil que live action. Es especialmente ilustrativo. Mientras Hollywood reducía la saga a una historia de acción noventosa, el anime lograba capturar mejor el espíritu exagerado, el tono y la lógica de sus personajes. Esto deja una idea muy clara: cuando el medio acepta la esencia del videojuego en lugar de pelearse contra ella, la adaptación deja de ser un problema. El anime no intentó volver a los juegos más realistas ni más accesibles al gran público, simplemente los entendió desde su propio lenguaje. En la actualidad, Hollywood intenta mantenerse en ese camino, y ese es el motivo principal por el cual hoy sus adaptaciones funcionan mejor que antes. Pero claro, aún nos queda ver los peores casos. Y ahora sí, estamos ante el jefe ¿Y este quién es? final de las adaptaciones de ¿Eres tú? videojuegos. Existe un hombre que convirtió la mala adaptación en un sistema, en su marca registrada. Y como no podía ser de otra manera, este director era un desquiciado. Y acá hablamos de desprecio total a la saga original, de usar los títulos solamente como gancho para ganar dinero y de conflictos que escalaron a niveles insospechados. Este director no solo ignoró a los videojuegos, sino que desafió abiertamente a quienes se atrevían a criticarlo. Es el hombre que transformó el fracaso reiterado en una carrera sostenida, polémica y hasta surrealista. Uwe Boll no es solo el responsable de algunas de las peores adaptaciones de videojuegos jamás estrenadas, es una figura insólita dentro del cine. ¿Qué carajo? Esto es literalmente el... La peli trata sobre... ¿Hay un video de Idor de este caso? Uy, qué rico ver un video del Eren cubano acá, amigo. Del show japonés más bizarro de todos. Tiene un video, el Eren cubano, chaval. Después te lo vemos. Es que el Eren cubano, tío. Cine mismo. Mientras otros directores fracasaron por torpeza, falta de recursos o exceso de ambición, Boll construyó su propia carrera sostenida en el conflicto, la provocación y la confrontación directa con la crítica y el público. Entre 2003 y 2011 dirigió una seguidilla de adaptaciones como House of the Dead, Alone in the Dark, Blood Rain y Far Cry. Todas comparten un patrón claro: presupuestos mal administrados, guiones incoherentes, actuaciones desganadas y una desconexión casi total con el espíritu de los juegos que adaptaban. Pero lo verdaderamente singular de Boll no está solo en sus películas, sino en su comportamiento público. Durante años respondió a las críticas con agresividad, acusando a periodistas y fans de no entender su cine. En 2006 llevó esta confrontación al extremo al desafiar a rounds de boxeo a varios de sus críticos, enfrentándose en combates reales a periodistas y figuras del medio. Y para colmo, les ganó. El mensaje era claro: no buscaba diálogo ni autocrítica, sino imponerse, callar y humillar a quien lo acuse de mal director. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿quién demonios ¡Vaya, Chad! Plantate, Gil. Plantate, dale, plantate. Plantate que estoy, le decía. No, pero plantate que estoy, te dije. contrataba a este tipo? Vale hacer una aclaración importante. Nadie en Hollywood le daba permiso a Uwe Boll para adaptar videojuegos. No había un estudio confiando en su visión ni ejecutivos aprobando sus guiones. Boll era su propio jefe. Producía sus películas a través de sus propias productoras. Compraba licencias baratas y levantaba el financiamiento por fuera del sistema tradicional. No respondía a nadie creativamente porque el modelo no lo exigía. Por eso pudo repetir los mismos errores una y otra vez sin consecuencias inmediatas. Aunque ya vamos a ver
que las consecuencias llegaron. La clave estaba en el uso que él le daba al sistema de incentivos fiscales alemanes, que le permitió financiar muchas de sus películas, incluso cuando eran fracasos comerciales. Este mecanismo, aunque era legal en su momento, fue duramente cuestionado. Las acusaciones de fraude, evasión fiscal y aprovechamiento del sistema público terminaron reforzando su imagen de villano real del cine de videojuegos. Paradójicamente, Ball siempre sostuvo que amaba los videojuegos, pero sus adaptaciones rara ¡Qué hijo de puta que eres, tío, de verdad! vez demostraron comprensión de lo que hacía atractivos a esos mundos para él. Pero ya fue demasiada anticipación. La música del jefe final está a todo volumen y ya es hora de que entremos en detalle a ver cómo este tipo les hizo una brutality a cada una de las obras originales que decidió adaptar o destruir. Si había una película que ya venía condenada desde su concepción, era House of the Dead. El proyecto adapta un videojuego de Sega pensado para máquinas arcades. En otras palabras, partidas cortas, reflejos rápidos y una narrativa mínima. Parecía no haber margen para fallar, ¿verdad? El film es errático hasta el absurdo. Los personajes son presentados como adolescentes genéricos que van a una fiesta electrónica en una isla maldita, pero cuando notan que está infestada de zombies pasan sin transición ni entrenamiento alguno a comportarse como soldados de élite. Disparan con precisión perfecta, manejan armas pesadas y combaten cuerpo a cuerpo con una soltura inexplicable. Incluso hay momentos en los que empuñan espadas y se mueven como expertos espadachines sin ningún tipo de justificación. Para colmo, está plagada de errores de continuidad y cuidado escénico, que eso lo podemos llegar a perdonar si la historia está buena. Pero escuchen esto, las plataformas para realizar los saltos son visibles. En el fondo se llegan a ver los camarógrafos e incluso los rieles de un dolly de filmación. Incluso hay situaciones en las que entran a un escenario siendo de noche y en 2 minutos salen al exterior en pleno. No puede ser, amigo, no puedes hacer eso. No puede ser. Plena luz del día. Pero la película no solo falla ahí, sino que toma una decisión insólita, la de insertar imágenes reales del videojuego dentro del metraje. Lejos de funcionar como homenaje, el recurso rompe cualquier ilusión cinematográfica y expone la precariedad del proyecto como si fuera una táctica para rellenar un vacío de contenido. Bueno, si quieren lo podemos llamar decisión estética experimental. Pero el resultado fue tan caótico que para muchos espectadores esta película se convirtió en el primer contacto con el nombre de Uwe Boll. Y también en el origen de su infamia. Con el tiempo, este mismo ¿Cómo? desastre le otorgó un estatus ¿Cómo se llamaba ese juego? House of the Dead. particular, la de la película perfectamente jugaste? imperfecta. Un sector del público la adoptó como objeto de consumo irónico, una especie de The Room de las adaptaciones de videojuegos, tan torpe y desprolija que termina generando fascinación y ternura. Pero si esa fue desprolija, Alone in the Dark de 2005 llegaría tan solo 2 años después para ser directamente incomprensible. Hasta el pobre Lovecraft la llamaría inefable. Basada en una de las sagas fundacionales del survival horror y precursora directa del Resident Evil, Alone in the Dark ignora casi todo lo que hacía especial al videojuego. La atmósfera opresiva, el misterio, la fragilidad del protagonista y la exploración lenta desaparecen por completo. En su lugar, Uwe Boll entrega un híbrido sin identidad ni sentido claro. La película lo deja en evidencia desde el inicio. Arranca con una voz en off y un bloque de texto explicativo forzado, agregado luego de que el público de prueba admitiera no haber entendido la historia. Un recurso que no aclara nada, pero sí anticipa el desastre narrativo que sigue. La trama mezcla conspiraciones antiguas, criaturas sobrenaturales y ciencia ficción de bajo presupuesto sin un eje que las articule. Esto contrasta de forma brutal con el videojuego, profundamente influenciado por el horror cósmico de H.P. Lovecraft. En el juego, el terror nace de la impotencia y de la pequeñez humana frente a fuerzas incomprensibles. Edward Carnby es un investigador vulnerable, curioso y constantemente al borde de perder la cordura. Y el esoterismo. Pero acá no lo manejan. La película elimina por completo esa lógica y el resultado no funciona en ningún nivel. No asusta porque destruye la atmósfera y la sensación de indefensión. No entretiene porque la acción es confusa y sin tensión, con escenas repetidas. ¿Y tú qué sabes, güey? Sos maleducado. Sos un puto maleducado, hermano. Sos un puto maleducado. Un día te van a dar un bife y yo te voy a dar otro.
Te meó. No me a nadie. Literalmente lo único que hizo fue faltarme el respeto. Y como vos sos un maleducado, pensás que me papió porque sos un puto maleducado como él. Así que dejate de hacer el chistoso porque me vas a agarrar un día cruzado y te voy a romper la cabeza. Un día me vas a agarrar enojado y te voy a romper la cabeza, ¿tá? Te voy a romper la cabeza. De soldados disparando a la oscuridad o paredes vacías. Y no Vení. ¿Quieres ver el título? ¿Quieres ver el título? Aquí está el título. Ven a verlo. Ven a verlo, pero ven aquí. Ven a verlo, pero ven aquí. Ven aquí. Ven a verlo, pero ven aquí. Pero tienes que venir aquí. no construye un mundo porque su mitología se presenta como información suelta, sin peso dramático ni coherencia interna. La recepción fue devastadora. La crítica la señaló como una de las peores adaptaciones de videojuegos jamás realizadas y tanto los fans del juego como los lectores de Lovecraft la rechazaron casi de forma unánime. Alone in the Dark no solo falló como adaptación, se convirtió en el sinónimo de todo lo que puede salir mal cuando el horror se reemplaza por ruido. Sin embargo, lejos de frenar esta deriva, este fracaso sentó un precedente inquietante. V-Ball no retrocedió, redobló la apuesta, y lo que vino después no fue una corrección, sino un salto a la yugular sangriento y absurdo. Luego del fracaso de Alone in the Dark, Ball presentó Blood Rain. El videojuego proponía una fantasía gótica exagerada con vampiros, violencia estilizada, escenas subidas de tono y una heroína hiperbólica pensada desde el exceso. No era para nada una obra sutil ni profunda, pero sí tenía una identidad clara por lo menos y consciente de su propio tono. La película apenas conserva la superficie más obvia de esa propuesta: colmillos, cuero negro y litros de sangre artificial. Todo lo demás se pierde. La narrativa avanza de forma mecánica, sin tensión ni progresión clara, y muchas decisiones rozan directamente el absurdo. La historia se explica de manera torpe y sobreexpuesta, incluso a través de una tarotista que verbaliza los conflictos centrales de forma literal, eliminando cualquier posibilidad de misterio o descubrimiento. Y como un detalle que suma al absurdo, incluso el propio Ball aparece en un cameo como extra, luciendo un reloj completamente fuera de época, un detalle menor pero revelador del descuido general por la coherencia del mundo que la Amigo, usa un Rolex, amigo. Vaya Chadi. película intenta construir. A esto se suman problemas de producción evidentes. Los decorados lucen pobres y repetitivos, las localizaciones se reciclan y las batallas carecen de escala o épica. Los enfrentamientos que deberían sentirse decisivos se resuelven en espacios cerrados, con pocos extras y coreografías torpes, muchas veces dando la sensación de que los actores no saben manejar las armas que empuñan. Todo esto resulta aún más llamativo si se considera el elenco. Escuchen esto, hay nombres como Ben Kingsley, Michelle Rodríguez, Michael Madsen y Billy Zane, completamente desaprovechados claramente en escenas sin peso dramático. Ni siquiera las secuelas, sí, esta adaptación logró tener secuelas, corrigieron estos problemas. Por el contrario, los profundizaron. Tramas cada vez más helas ¿Qué le pasaba? corrigieron estos problemas. Por el contrario, ¿Qué le pasaba? Se fue, güey. los profundizaron. Tramas cada vez más esquemáticas, personajes reducidos a funciones mínimas y una puesta en escena más pobre y rutinaria. No hay evolución de Rain ni expansión del mundo, solo una repetición mecánica de los mismos elementos, como si el nombre bastara para justificar cada nueva película. Blood Rain termina confirmando algo clave en la visión de V-Ball. El videojuego no funciona como punto de partida creativo, sino como una marca explotable, intercambiable y vacía de sentido. Ahora que ya entendimos el patrón de ataque del Final Boss, veamos el combo final, la peor adaptación en la historia de los videojuegos. Far Cry es una de las franquicias más populares del mundo, con más de 60 millones de jugadores, o dicho de otra forma, 60 millones de personas decepcionadas de una sola vez por V-Ball. Con la adaptación de 2008 de Far Cry, El que tenía que ser él, tenía que ser él. Vaya Chadi, vaya Chadi. Ball alcanza uno de los puntos más claros y reveladores de su lógica como adaptador. El videojuego original proponía una fantasía de supervivencia en primera persona, islas tropicales aparentemente paradisíacas que se transformaban en un infierno controlado por mercenarios. Claro, y que tenías que sobrevivir ahí, sale claro. O sea, son cosas que eran muy marcadas en la saga y que no se represente es muchísimo, amigo. Literalmente estás quitando parte de la esencia. A ver, ¿cuál es ese? Far Cry 3.
¿Es el 3 o no? ¿Es el 3 o no? ¿Es el 3 o no? Te acabo de pegar una cerrada de culo. Te acabo de pegar una cerrada de culo. Acabas de quedar con el culo cerrado. Acabas de quedar con el culo cerrado así. El culo te acaba de quedar cerradito. Cerradito te quedó el culo. No, no es el 2, es el Far Cry 3. Mirá, lo googleamos. Es el 3. Es el 3. Es efectivamente el 3. Te acabo de pegar una cogida. Ahora, cerrá tu culo y dame sub. Por la cogida, el baile que te acabas de comer, solo podés aceptar tu derrota dándome sub. Ya está, hermano, te fuiste cogido. Ya está. Ya está. Ya está, hermano. No tenés que sentir vergüenza de haber perdido contra el mejor. Ciencia militar y experimentos fallidos. El núcleo de la experiencia era la inmersión, la vulnerabilidad inicial y el dominio progresivo del entorno. Jack Carver no era un héroe clásico, sino un sobreviviente empujado a la violencia por el contexto, siempre superado por fuerzas más grandes que él. La película ignora todo. El Carver interpretado por Til Schweiger ya no es un hombre común enfrentando una amenaza desbordante, sino una figura cínica, autosuficiente y emocionalmente inmune. El entorno, clave absoluta del juego, también queda desactivado. En Far Cry, la isla era prácticamente un personaje más, abierta, hostil e impredecible. En la adaptación... O sea, claro, si vos sacás la isla, que es el contexto entero, y te delimita tanto geográficamente como emocionalmente a los personajes, le estás quitando parte de la ciencia y de la esencia del juego, ¿entendés? O sea, estás quitando todo, amigo. Me estás asustando, güey. Pero tú qué vas a saber, yo sé mucho más de juego que vos. Yo iba a las maquinitas, amigo. Cuando vos no estabas ni en los planes de tus padres, yo ya estaba en las maquinitas. Jugando. Al Street Fighter. Al Marvel vs. Capcom. Las localizaciones tropicales se reducen a escenarios intercambiables filmados sin escala ni peligro. Las escenas 7x8. ¿Qué tiene que ver? Y son 56. $35 por 9. ¿Por qué? Y es 315. $999 por 5. 4.995. Te acabo de coger, amigo. Te pensaste que iba a Ray, te acabo de coger, amigo. Te acabo de coger, amigo. Te acabo de coger. Te acabo de pegar en un baile. Te acabo de pegar un bailecito que no sabe ni cómo reaccionar. de acción se resuelven en tiroteos breves y poco coreografiados, con enemigos que aparecen en pequeños grupos y nunca representan una amenaza real. La sensación de supervivencia desaparece por completo. Los antagonistas sufren el mismo destino. Donde el juego construía una amenaza ligada al poder militar y científico descontrolado, la película ofrece villanos caricaturescos explicados con diálogos obvios y sin presencia intimidante. Todo se verbaliza, nada se construye desde la imagen. Así estás tú ahora. Después de la acogida de TPE con lo de Far Cry y las matemáticas. Así quedaste. Así. Así de duro quedaste.
Con Far Cry, Ball vio el final de su dinastía, no porque haya aprendido algo, sino porque el sistema que lo sostenía dejó de existir. Los incentivos fiscales alemanes que hacían rentables esas producciones fueron eliminados. No vamos a decir que por culpa de Ball, pero algo debió haber influido. Las licencias de los videojuegos comenzaron a cuidarse mucho más y los estudios dejaron de vender sus IPs sin control. Sin ese contexto financiero y sin acceso a nuevas franquicias, el modelo V-Ball se agotó. Far Cry no es solo una mala adaptación, es probablemente la peor adaptación de videojuegos jamás realizada, y Ball no es solo un director mercenario que se equivocó varias veces, es el villano definitivo de esta historia, el punto donde el cine basado en videojuegos tocó fondo, y desde entonces solo quedó mejorar para sobrevivir. Dicho esto, no hay nada que me haya divertido más que ver toda la saga de V-Ball de nuevo. Es que este es un Chad, amigo. Este es un puto Chad. O sea, se peleaba contra los que lo criticaban. Givel, ¿cómo se llama la isla del Far Cry 3? La isla Rook, amigo. La isla Rook. ¿Alguna pregunta más que tengas? ¿Alguna pregunta más? ¿Te surge o algo? ¿Lo buscaste? Vos estás viendo que en la pantalla está ahí. Está eso. ¿Cómo lo voy a googlear? ¿Cómo lo voy a googlear? La otra pantalla. Mis manos no. ¿Sentís un teclado? ¿Sentís un teclado? ¿Sentís un teclado? ¿Estás sintiendo un teclado? ¿Estás sintiendo un teclado? No. ¿Cómo? ¡Ah, ya está, no! Pa puré, pa puré. Muchas gracias, amigo. ¿Cómo se llama el villano? Bas Montenegro. La isla se llama Rook, Vilo. Rook. Mostrar el celular. Sí, amigo, no tengo problema. Estaba buscando justamente a lo que inspiró todo al manga. Mirá, estaba buscando cosas de Bleach. ¿No ves? Cosas de Bleach. Diseñadora de la portada del juego 4. Gracias, molar. Pa puré. Pa puré. Pa puré. El gato se llamaba... No lo quiero decir porque me entristece, pero se llamaba Manchitas. Lo adoptó. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broken car. ¿Más velocidad? 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and can't stop. No, you can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite a tattoo on your shoulder, pull the sheet right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. ¿Más? ¿Querés más? We ain't ever getting older. You look like you. I got son. Hey.
Ah, no, it's so hard. I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. I just got you on your shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you saw. Go through me like a boulder, we ain't never getting older. Más. Está al máximo. Bueno, pum, más. Más demasiado. Me levé, chavales. Ya creía que nunca me... Estamos traviesos, ¿eh? No hay nada que tenga. Ya que nunca me escogerías. Sabía acción. No le puede probar y si vamos el mundo. Me encuentras hermosa. Deseas del fin del mundo, entonces. Sí. Solo yo puedo llevarnos a la historia. Una verdad demasiado. Bienvenidos al hijo de mundo. Solo la arena está salva en su vida. La noche ve a mis actos. Eso es una buena lección. Tiembla que justo un digno aprende. Un guardián siempre está preparado. Prepárate para el abordaje. Ahora es un poco de justicia. Si me pasas por ronda, me punto. Condenado a muerte. Hoy estamos traviesos, ¿eh? Como dicta el equilibrio. No hay nada que me detenga. Ya creía que nunca me escogerías. De guay, ya está. Hoy estamos Hola. El puto gato me desenchufó. El puto gato me desenchufó el micrófono, boludo. El puto Simba. El puto Simba lo hizo, amigo. Hijo de puta, vos. Hijo de puta, lo hizo él. Mirá, mirá. traviesos, ¿eh? Como dicta el equilibrio. No hay nada que me detenga. Mirá cómo hace con los ojos cuando sale a Mumu. Ya creía que nunca me escogerías. Elevémonos. Elevémonos. Para hacer este video. Durante años, las adaptaciones de videojuegos fueron sinónimo de falla técnica y creativa. Hoy el panorama es distinto, no porque la industria sea más generosa, sino porque el videojuego dejó de ser periférico. Se volvió una de las formas narrativas más importantes de la cultura popular, capaz de construir mundos, emociones. Bueno, ¿se acuerdan lo de Sonic, que iban a sacar al Sonic todo deforme? Y vínculos más profundos con su audiencia, y eso obligó a las adaptaciones a cambiar. Casos como Arcane y Sonic el Erizo lo dejan claro, no funcionan porque copien mecánicamente a los juegos, sino porque entienden su esencia. En el caso de Sonic, incluso hubo algo inédito, escuchar a la audiencia y corregir el rumbo antes del estreno, una señal clara de que estos universos ya no pertenecen solo a los estudios, sino a comunidades que los sostienen. Como siempre, LOL deidad, demostrando por qué es el mejor juego, vos. Desde hace décadas. Ahora te pregunto a vos, ¿cuál fue la adaptación de videojuego que más te decepcionó en tu vida? Te leo ahí abajo en los comentarios. Muchas gracias por quedarte hasta... Como siempre.